Estamos de vuelta al Estado Nacional y nos acompaña el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Bernardo, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarle inmediatamente su opinión y la opinión del gremio que representa respecto a este acuerdo al que ha llegado el ministro de Hacienda con un amplio sector de la oposición sobre la reforma tributaria. Mira, 3 comentarios. Primero, yo creo que hay que analizarlo en el contexto en que nos encontramos. Y por lo tanto, en el fondo, el valor simbólico de que oposición y gobierno se pongan de acuerdo en un tema trascendente como es el tema tributario, me parece un tema muy relevante en un contexto de, ¿no es cierto?, manifestaciones sociales, de la violencia que hemos visto en las calles. Pero la señal de que se puede llegar a un acuerdo de un tema relevante como el tributario me parece muy relevante destacar. Segundo, creo que es innegable que hay un cambio de prioridades, digamos. Desde el 18 de octubre claramente cambió la agenda. No hay ningún actor que pueda mantener la agenda como la tenía hasta antes. Y no hay duda que en la discusión tributaria, si bien en el origen lo que inspiró a este gobierno de modificar el sistema tributario fue, ¿no es cierto?, reincorporar incentivos a la inversión y, ¿no es cierto?, simplificar el sistema tributario. Hoy día, ¿no es cierto?, innegablemente toma más protagonismo una agenda social que tiene que ser financiada y por lo tanto, en el fondo, parece que el acuerdo tributario empatiza con esa realidad, digamos. Y tercero, diría yo, en el fondo, que es un acuerdo tributario que por supuesto que no es el sistema tributario, ¿no es cierto?, que se va a sostener en el largo plazo, creo yo, pero sí tiene un objetivo de recaudación para, en el fondo, para que sea sustentable el gasto social que tenemos que emprender con fuerza. Pero al mismo tiempo mantiene ciertos incentivos a la inversión. Dos cosas en una interesante. ¿Cree que no va a ser el de largo plazo? O sea, vamos a caer de nuevo en esta temporada de cambios tributarios que venimos haciendo. Nuevo gobierno, nueva reforma tributaria, nuevo gobierno, nueva reforma tributaria, que no da mucha certeza en el largo plazo, que es fundamental. Y la segunda, le pregunto si usted cree que es, en definitiva, que lo relevante para alguien que representa a la SOFOFA, los industriales, ¿es una reforma pro inversión, pro crecimiento esta? Mira, respecto de lo primero, hay una cosa bien positiva del acuerdo tributario que se ha destacado poco. Hay un acuerdo de mediano plazo, básicamente, de constituir un grupo de trabajo con integrantes internacionales y nacionales para revisar la lista de exenciones tributarias que tiene el sistema chileno. Y dice, lo que es muy importante, dice, los resultados de esa revisión, si es que implican mayor recaudación, una buena parte lo vamos a destinar a reducir la tasa, ¿no es cierto?, ya sea del IVA o la tasa de impuestos corporativos. Entonces, por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? En el fondo va a haber una instancia que tiene integrantes nacionales, extranjeros, en el fondo, que va a hacer ese trabajo y probablemente el resultado de ese trabajo va a nutrir la agenda tributaria de un próximo gobierno. Eso lo ha dicho el ministro y me parece positivo eso, porque finalmente la revisión de las exenciones tributarias va a estar en manos de un grupo de trabajo, en el fondo, que lo va a hacer con profundidad, con contenido técnico, y el resultado de esa revisión puede implicar eliminación de exenciones tributarias, que son beneficios de algunos, y el acuerdo tributario dice los vamos a transformar en incentivos para la inversión de todos o bien en una rebaja del IVA. Por ejemplo, si se eliminan exenciones de servicios que no están grabados con el IVA, esa eliminación, una parte va a ir destinada a reducir, ¿no es cierto?, el IVA. Si es que se eliminan exenciones que representaban beneficio en el impuesto de la renta de algunos sectores, esa eliminación se va a transformar en un incentivo de la inversión de todos, a través, por ejemplo, de una rebaja en el impuesto de primera categoría. Bernardo, usted decía al principio que es un acuerdo que busca empatizar también, por cierto, por los tiempos actuales. Ahora, cuando uno trata de buscar que empatice, se encuentra con los que están a favor y los que están en contra. En lo personal, a la SOFOFA, ¿a usted le gustó o no le gustó que se haya sacado? Yo creo que el sistema tributario que surgirá, ¿no es cierto?, de este acuerdo, que tiene que pasar todavía, ¿no es cierto?, por el Senado, por la Cámara de Diputados, yo creo que es mejor del que había. Y segundo, creo que cuando tú me preguntabas en el fondo por el objetivo de inversión versus el objetivo de recaudación, yo creo que tenemos que empatizar con el contexto actual de que el objetivo de recaudación subió algunos peldaños. Y por lo tanto, el tema de la inversión, en términos relativos, por supuesto, perdió protagonismo. Eso es un hecho innegable. Había un instrumento pro inversión, como era la integración, que se descarta, y sin embargo, las compensaciones que se habían diseñado para esa integración subsisten. Por lo tanto, claramente hay un instrumento pro inversión que dejó de estar y hay compensaciones que estaban contempladas en el proyecto original que siguen. Por lo tanto, hay más recaudación. Solo para ir al detalle, ¿le gustó, por ejemplo, el aumento de la tributación de bienes raíces y el gravamen a las personas de más alto patrimonio? Mira, la discusión de tributación al flujo versus el stock es una discusión que se ha dado en muchos países. En general, en SOFOFA somos más partidarios de la tributación al flujo.
porque finalmente Expliquemos qué flujo es el ingreso mensual, el ingreso, la permanente. renta, en el fondo la el utilidad stock es un de- patrimonio. tanto a nivel de Algo personas que ya como a nivel de tributó. empresas, digamos. Porque muchas veces en el fondo el stock es el legítimo patrimonio que han acumulado personas a lo largo de su historia de emprendimiento y de hecho es la suma de las mismas utilidades, ¿no es cierto?, que se han generado en el tiempo, las que finalmente se transforman en un patrimonio que legítimamente ha desarrollado esa persona. Y Digamos. que ya tributaron como Entonces ya ingreso. tributaron esa utilidad, entonces los teóricos dicen, bueno, el impuesto al patrimonio, como es este, finalmente hace que ciertas cosas tengan una doble tributación. Pero mira, por otro lado, el Economist hace algún tiempo ha postulado que uno de los gravámenes menos distorsionadores de las decisiones de inversión son precisamente gravar los bienes raíces. Uno, porque no se mueven, por lo tanto no se pueden, en el fondo, los capitales se pueden mover por el mundo y por eso la mayoría de los países que han optado por el impuesto al patrimonio han tenido que revertirlo, porque no ha funcionado, no ha sido eficaz. En cambio, los bienes raíces no se mueven. Así que yo creo que es una discusión compleja. Insisto, creo que otra lección que uno tiene que tomar aquí es que puede que hayan en el fondo que uno postule sistemas tributarios, por así decirlo, perfectos, digamos, para el largo plazo, pero en el contexto actual hay que desenfundar un poco, o sea, dejar de esgrimir argumentos puristas, dogmáticos y entrar al pragmatismo que requiere la situación actual. Además de la reforma tributaria hay otros temas que también están en el centro de la conversación en estos días. 40 horas que sigue avanzando en su discusión y también salario mínimo y en general los sueldos, que en nuestro país, según cifras del INE, la mitad de los chilenos gana menos de 400.000 pesos. Desde esa perspectiva, ¿cómo también el gremio al que usted representa se puede hacer cargo de estas demandas ciudadanas? Mira, por supuesto que hay muchas demandas ciudadanas y lo primero que tenemos que hacer para hacernos cargo es empatizar, escucharlas, digamos. Lo segundo que tenemos que hacer, creo yo, ¿no es cierto?, ha habido un largo periodo de análisis de lo que está pasando, donde prevalece mucho, creo yo, ¿no es cierto?, una cierta autoflagelancia. Yo creo que hoy día es el tiempo de la acción y sobre todo de la acción empresarial. Yo creo que la empresa chilena ha sido un aporte relevante de la historia de progreso de los últimos 30 años en Chile. Y estoy seguro que tiene que volver a ser un aporte relevante en la historia de los próximos 20 años. Por supuesto que los desafíos son distintos y por lo tanto las respuestas tienen que ser distintas. Y tiene que haber respuesta dentro del ámbito empresarial, donde desde el punto de vista de Sofofa, nosotros representamos a 4.000 empresas, desde la pequeña empresa, ¿no es cierto?, del norte de Chile o del sur, hasta, ¿no es cierto?, la gran empresa multinacional. Por lo tanto, desde Sofofa nunca van a escuchar un planteamiento que puede ejecutar una empresa grande, pero que no puede ejecutar, ¿no es cierto?, una empresa pequeña de regiones. Siempre vamos a estar en el fondo proponiendo políticas públicas o proponiendo acciones empresariales pensando en esa empresa, en el fondo, cuál es el sello distintivo de la empresa que queremos representar. Pero faltaron acciones empresariales sobre estos temas previamente para que, por ejemplo, no se generara este estallido social. Mira, te vuelvo a dar el ejemplo de las empresas que son las principales empresas que son socias de Sofofa. Mucho se habla, ¿no es cierto?, de que un porcentaje relevante de las personas en Chile están ganando menos de 500.000 pesos. La gran mayoría de las personas que trabajan en empresas socias de Sofofa están sobre ese nivel. Pero ¿cuál es el desafío? Empatizar con otras realidades, empatizar con la realidad del contratista, del proveedor que tiene una situación mucho más precaria y por lo tanto una mayor dificultad para lograr eso que todos deseamos. Hay que empatizar también con aquellas personas que están fuera del mundo del trabajo y por eso hemos lanzado un proyecto muy relevante. Yo creo que cuando uno piensa en el joven que hoy día está, ¿no es cierto?, en la calle manifestándose ya sea pacíficamente o quizás violentamente, uno muchas veces critica esta segunda expresión de ese joven, pero uno piensa, bueno, ese joven, ¿por qué está ahí? Y uno piensa en el fondo que, por ejemplo, el 43% de la matrícula hoy día de educación media está en liceos técnicos, industriales. Liceos técnicos que son, en general, ese 43% coincide con las personas de sectores más vulnerables, con los jóvenes de sectores más vulnerables. Entonces, ¿qué conexión tuvimos con esos jóvenes en segundo medio, en tercero medio? Jóvenes que su expectativa natural es trabajar en una empresa. ¿Por qué ese joven tiene una visión tan crítica de la empresa? Entonces, el proyecto que estamos lanzando es un proyecto que se llama Redes, que es hacer redes territoriales entre empresas, entre liceos técnicos ¿Y en lo concreto, y instituciones de formación de oficios. ¿Para qué? Para decir, mira, ese joven tiene una brecha. Yo quiero que ese joven esté trabajando en la empresa en 2 o 3 años más. Bueno, ¿cómo logramos cerrar esa brecha? Incorporemos también estas instituciones como Infocap, etcétera, que hacen formación de oficios, o Emplea, que hacen intermediación laboral. Entonces, estas redes territoriales entre empresas, liceos técnicos e instituciones que nos van a ayudar a cerrar esas brechas para que ese joven
tenga en el fondo no solamente tenga una expectativa, sino que también esa expectativa se transforme en realidad de tener un trabajo en las mismas empresas que Te preguntaba, ¿y está en ese plan esto de revisar, por ejemplo, concretamente la situación de los subcontratados? ¿Revisar, por ejemplo, los salarios al interior de las empresas? ¿Mejorarlos, por esta ejemplo? empatía que te insisto, en el fondo, cuando uno habla de las grandes empresas chilenas que están, muchas de ellas dentro de SOFOFA, la realidad es muy distinta que la realidad, ¿no es cierto?, de pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, cuando yo digo empaticemos con aquellos mundos que están fuera de nuestro perímetro. Desde el punto de vista de un gerente, un presidente de una compañía, yo fui 12 años gerente y presidente de Colbún. Por supuesto, yo consideraba que tenía una empatía y que conversaba mucho con los trabajadores, con los sindicatos. Pero quizás me faltó conversar, ¿no es cierto?, con aquellos trabajadores de mis contratistas, de los proveedores, en fin. También con aquel joven, digamos, que ojalá en 2 años más pudiera estar trabajando en la empresa nuestra y quizás, porque no nos conectamos con él tempranamente para ver cuáles son sus brechas, no solamente técnicas, sino que también socioemocionales, etcétera. Bueno, ese tipo, o sea, el desafío de la empatía no es, por supuesto que tiene que profundizarse dentro de la empresa, pero también conectarse con esos jóvenes y con los contratistas, con los proveedores, con las realidades de empresas que son distintas a de las grandes empresas. Pero ¿cómo, Bernardo, generar esos cambios más estructurales, tal vez, para que esto no dependa de la empatía de ese gerente o de la empatía que pueda o no tener el dueño de una empresa para que efectivamente, por ejemplo, el tema de los sueldos sean más altos en Chile? Porque al final afecta no solamente la calidad de vida de esa persona, sino en el futuro en las pensiones que va a tener. Mira, yo no soy no apoyo mucho esas respuestas reduccionistas que piensan que todo esto es un tema económico. Yo creo que esto, si hay una lección, es que el desafío que enfrentamos es complejo. La crisis que enfrentamos es multidimensional. Y por lo tanto, en el fondo, ¿hay elementos socioeconómicos? Sí, por supuesto que los hay. Pero tan importante como los elementos socioeconómicos son, por ejemplo, el capital social, el tejido social. Y ese tejido social se construye dentro de la empresa y se construye en nuestras ciudades. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero en el fondo a tener espacios de trabajo mucho más horizontales, mucho más abiertos, sin sesgos de selección en nuestros procesos de selección, con currículum, por ejemplo, que no tengan el nombre del colegio, que no tengan la dirección, en fin, y que simplemente constaten más bien las capacidades que ese joven acumuló en su historia, digamos. Entonces, yo creo que, insisto, por un lado está el tema socioeconómico, ¿no es cierto? Por supuesto que la discusión de sueldo es relevante, así como también la discusión de acceso a bienes públicos tan relevantes como es la salud, el precio de los medicamentos, las pensiones. Segundo está el tejido social, esto de invertir en capital social. ¿Y qué mejores espacios para invertir en capital social que las empresas, por un lado, y nuestras ciudades? Nuestras ciudades, en el fondo, finalmente, si uno piensa en acceso a bienes públicos, lo que yo encuentro es hay desigualdades que se han visibilizado en estas manifestaciones que son completamente intolerantes, digamos. La desigualdad en distribución de áreas verdes, por ejemplo. La desigualdad en el transporte público. O sea, una ciudad de un país moderno y desarrollado integralmente es una donde una persona que vive en un buen barrio, ¿no es cierto?, en este caso como Santiago, del sector oriente, y una persona que vive en la zona sur de Santiago, ambos tienen acceso al mismo transporte público, de igual calidad, y van al mismo parque. Y eso es muy relevante, y por eso también creo yo, en el ámbito de mejores ciudades, la integración social también es relevante. Bernardo, Y son cosas que quizás no miramos con suficiente fuerza en el pasado. Insisto, llamemos a la acción, llamemos a una lógica positiva. Yo creo que la empresa no puede seguir en este mood de autoflagelancia, sí de autocrítica, pero no de autoflagelancia. La empresa es un actor fundamental de la solución. Acción. Yo la verdad que desde antes he entrevistado varias veces, incluso aquí en la radio, sobre el cambio que debía tener la empresa. Y esa fue la propuesta cuando llegaron a SOFOFA, cambiar la mentalidad. Pero después del 18 de octubre, que decir, nadie quedó indiferente, que el que no cambia quiere decir que vive en otro planeta. ¿Qué cambios concretos plantean ustedes dentro de la SOFOFA para hacer la nueva empresa que de aquí en adelante viene? Bueno, nosotros hicimos un planteamiento, hicimos una jornada de reflexión y de esa jornada de reflexión surgió un planteamiento en 2 dimensiones. Acciones empresariales, que en el fondo lo que estamos haciendo es decir, mire, cada uno de ustedes, gerentes generales, presidentes, vean su realidad particular y vean cómo se implementan. Y son acciones empresariales en estas 2 dimensiones, capital económico, tanto de nuestros trabajadores como de nuestros contratistas y proveedores, como capital social. Entonces, por supuesto que nosotros promovemos en el fondo que haya una ruta realista, con metas de mediano plazo, para ojalá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Qué hacemos para que no quede como en una jornada de reflexión esto y que pase a la acción? Y la segunda pregunta, ¿qué le parece lo que ha hecho Andrónico Luxis en sus propias empresas cuando ha dicho que en 2 de ellas, Enex, me parece que uno se llama, y CCU, la otra, que no va a haber ningún trabajador que gane menos de 500.000 pesos? Que esa es la garantía que da. Que te insisto, es la realidad del 80% de las empresas socias de SOFOFA hace mucho tiempo.
O sea, yo estuve, en el fondo, yo fui gerente de una empresa. A mí no me gusta argumentar desde situaciones personales, pues yo soy un dirigente gremial y estoy representando a todas las empresas. Pero él es más que personal, Pero es hasta altura un por supuesto personaje que público. estoy, en el fondo, insisto, en el caso de Colbún, por ejemplo. No hay nadie que gane menos de 650.000 pesos. Y esa es la realidad de muchas empresas. ¿Y de los proveedores o los subcontratistas hay? Bueno, en general en Colbún no hay tantos proveedores y contratistas, pero bueno, obviamente que esto tiene que ser extendido, ¿no es cierto?, al mundo de los subcontratistas y proveedores, pero en la medida de las posibilidades de cada empresa. Insisto, cuando uno dice una señal de esa naturaleza, bueno, inmediatamente llama, ¿no es cierto?, a la empresa pequeña del sur o Eso, del norte y ¿le le dice, parece mire, yo no puedo hacer esto. ¿Le ¿Por qué no parece me que apoya en el fondo para poder subir mi productividad, para poder subir mis estándares de Entonces, gobernanza? ¿le parece que lo que hizo Antonio Colucci es abusivo o es arrancarse con los tarros o porque a él no le cuesta tanto hacerlo y no es empático con los más chicos? Mira, a mí todo lo que sea una acción individual en cada empresa, básicamente coherente con la realidad de esa empresa, bienvenida. Yo no critico a Antonio Colucci, que al contrario, lo celebro. En su realidad, en el fondo, está planteando algo para sus empresas. No todos lo celebran, Ahora, los empresarios. Mi rol es distinto, porque yo insisto, yo pretendo representar a la empresa regional del norte y a la empresa multinacional, en el fondo, que está instalada en Chile, con un sello distintivo, que ambos tengan vocación de crecimiento. Y por lo tanto, yo celebro esas cosas. Ahora, a mí qué cosa, yo creo que, insisto, creo que no me gustan frases como, por ejemplo, este es un tema de meterse la mano al bolsillo o este es un tema de que hay que pagar la cuenta. Te lo digo con toda franqueza, porque yo creo que el conflicto es mucho más complejo. Tiene una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión institucional. Otro tema relevante. El mundo empresarial es un activo participante del debate público y lo tiene que hacer sin ninguna inhibición y tiene que entrar, por ejemplo, en la discusión constitucional. Y ahí, en el fondo, en esa discusión, no hay que validar el tema que, mira, por un lado están las preferencias de las personas y por otro lado están los temas constitucionales. Aboquémonos a lo primero y dejemos postergado lo segundo. Yo creo que hay que caminar y mascar chicle a la vez. Son dos, o sea, tan relevante como construir tejido social. ¿Nueva constitución, Bernardo? Mira, por supuesto, pero obviamente en el fondo a través de los canales institucionales. Pero nueva constitución, Mira, no nueva, modificarla. modificada, la actual. Es que no es lo mismo, finalmente, es que no es lo mismo. Cuando tú hablas de nueva constitución, por supuesto que hay que rescatar lo valioso que tiene la existente. Pero nueva. Y la evolución del proceso, la evolución constitucional de nuestra historia. No preguntaba el contenido, pero en lo simbólico. Chile debiera impartir un proceso dentro de la institucionalidad. Mira, Para evitar la respuesta. te doy- Chile debiera hacer una nueva constitución. Te doy nuestra opinión personal, porque en el fondo también aquí yo comparto en el fondo que estos procesos tienen valor tanto por el proceso en sí mismo como el resultado final. Pero no comparto que quienes tenemos liderazgo, sobre todo político, digan no podemos hablar de contenidos porque lo único que vale es el proceso. Si usted habla de contenidos, se le arroga en el fondo que está en el fondo diseñando una nueva constitución entre cuatro paredes, como se le critica al presidente. Yo creo que es responsable de los sectores políticos que digan qué contenidos debe tener esa nueva constitución. No solamente en el fondo limitarnos a decir esto requiere de un proceso participativo, que lo comparto. Segundo, requiere en el fondo que sea resuelto en las instituciones que hemos dado como democracia, sobre todo en circunstancias que nuestro Congreso Nacional ya no se le puede arrogar la mochila de ser en el fondo sistema binominal, segundo, del financiamiento de la política. Hoy día esas dos cosas están resueltas. Y sin embargo, algunos dicen que sigue siendo ilegítimo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué mejor asamblea constituyente que el Congreso democráticamente elegido el año 2021, con un sistema proporcional, con un financiamiento de la política que está 100% transparentado? Pero que está muy mal evaluado por la población. Bueno, pero si es la población la que elija a su representante. ¿Y por Entonces qué yo le agrego, y por el qué siguiente no Congreso no es. permitir y yo le que la agrego un punto, población elija punto a su adicional. Si representante esa en una es asamblea la crítica, constituyente? ¿por qué no reinstauramos el voto obligatorio para que realmente ese Congreso del año 2021 sea representativo? Pero que ya le sacamos en el fondo la mochila del sistema binominal, le sacamos la mochila Podría del financiamiento irregular. titular yo, Bernardo Larraín propone que el Congreso del 2021 sea el Congreso Constituyente para una nueva Constitución para Chile. Absolutamente. Muchas gracias. ¿Qué mejor espacio para ¿Y discutir? que vuelva el voto obligatorio? Y que vuelva voto obligatorio, 100%, porque en el fondo se le arroga que carece de representatividad. Bueno, si los mismos que dicen eso, que vayan a votar. Ahora, si no van a votar voluntariamente, todos tenemos el deber de básicamente resguardar nuestra democracia y la manera de resguardarla en el fondo es que los cambios constitucionales se hagan en el Parlamento que todos elegimos. Entonces creo que cualquier atajo me parece en el fondo que no es correcto, porque en el fondo... Y lo otro que quiero decir, aquí este proceso de diálogo va a generar muchos resultados. Nosotros vamos a hacer de hecho, un ciclo de diálogos territoriales, no solamente dentro de la empresa, que también lo vamos a hacer, sino que también entre la empresa y otros mundos. En el territorio, 20, 25 personas juntándose, ojalá todas las semanas, en distintos territorios, en torno a la empresa, dialogando sobre el futuro de Chile. Ahora, ese proceso de diálogo va a tener muchos resultados posibles.
tampoco hay que transformar a la Constitución en un fetiche, digamos, que finalmente todo lo resuelve la Constitución. También tendremos que pactar nuevas políticas públicas, tenemos que pactar muchas acciones que puede emprender el Ejecutivo. A propósito de acciones, ayer en una entrevista en el diario Mercurio, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dijo que el cuarto trimestre va a ser un trimestre malísimo para la economía de nuestro país. ¿Han sacado cuenta ustedes? Yo creo que, bueno, hoy día escuchaba al ministro que la Cámara de Comercio había hablado de 100.000 empleos menos, el vicepresidente de la SECH, 300.000 empleos. Por supuesto que la situación es compleja. Hay tanta comercio pequeño, mediano y grande. Aquí desde el pequeño comerciante de Puente Alto hasta la gran Walmart, que es una multinacional gigantesca en el mundo, ambos están siendo afectados, ¿no es cierto?, en sus planes operativos, en sus planes de crecimiento. ¿Y para qué decir en sus decisiones de inversión? Cuando uno habla en el fondo del tema tributario, porque por eso es tan relevante el contexto, lo dijo la Macarena Navarrete ayer en el Mercurio también, decía, mire, no hay mayor gravamen para el desarrollo integral de Chile que la situación que estamos viviendo. Entonces, por lo tanto, ese contexto es mucho más relevante que, ¿no es cierto?, si tal instrumento en el fondo se implementa o no se implementa. Yo creo que abocarse a que las personas vuelvan, ¿no es cierto?, a sus vidas cotidianas, ¿no es cierto? Eso es muy relevante en el fondo. Una persona se levanta de su casa y tiene que tomar 3 horas porque no tiene el metro que llega a Puente Alto en el fondo habilitado. O una persona en el fondo quiere salir a la esquina a comprar en un comercio que está saqueado y por lo tanto cerrado. Esa cotidianidad, que algunos en el fondo la estigmatizan como que solamente estamos hablando de orden público. Esto es mucho más que orden público, es la cotidianidad de las personas, son los derechos humanos de esas personas que tienen el derecho a salir libremente a su trabajo y volver con seguridad a sus casas. Eso es fundamental para la economía, para la vida de las personas y para nuestras instituciones. Bernardo, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes. Gracias por Patricia acompañarnos. Rodrigo, muchísimas gracias.